La lluvia en Seattle no solo cae, se filtra dentro de ti, se vuelve parte de tu ritmo, como un viejo reloj que hace tic-tac en un rincón. Me llamo Rachel, tengo 42 años, soy diseñadora de interiores en una pequeña startup que intenta hacer que los apartamentos urbanos parezcan sueños sacados de Pinterest. Mi vida no es de revista, pero es sólida, como una mesa de roble que ha soportado años. Mi esposo, Henry, tiene 63, es profesor de historia en la Universidad de Washington. Tiene la costumbre de fruncir ligeramente el ceño cuando escucha, como si estuviera desmenuzando tus palabras para convertirlas en citas para una clase. Llevamos 15 años juntos, tranquilos, equilibrados, como iguales, sin dramas, solo una armonía serena, como una habitación bien diseñada. Era sábado y fui al cumpleaños de Claire, mi amiga desde la universidad, la que aún puede llamarme en medio de la noche para quejarse de la vida. Su casa olía a velas de eucalipto y pan recién horneado. Llevaba mi suéter gris favorito, ese que me da confianza, como si supiera exactamente hacia dónde voy. En la sala zumbaban los invitados, colegas de Claire, vecinos, algunas caras conocidas del pasado, y en una esquina, junto a la ventana, estaba su hijo, Lucas. Tiene 27. Yo solía llevarlo a sus entrenamientos de béisbol, mientras Claire luchaba con sus estudios nocturnos. Ahora es alto, lleva una gorra hacia atrás y tiene una cámara colgada al cuello que parece una extensión de su cuerpo. Tomé una copa de Chardonnay y me acerqué, más por cortesía. No pensé que te gustaran estas reuniones, dije, apoyándome en el alféizar junto a él. Lo tuyo son esos almacenes abandonados para sesiones de fotos, ¿no? Él sonrió, sin apartar la vista del teléfono. Mamá sabe cómo convencer, y la comida gratis es un argumento. Su voz era grave, pausada, como si ahorrara palabras para lo importante. Me miró, luego volvió a la pantalla. Todavía escribes OK en los mensajes. Es como dejar una nota en el refrigerador. Solté una risita, sujetando la copa con más fuerza de la necesaria. Y tú todavía escribes como si las mayúsculas fueran tus enemigas. ¿Qué rebelión es esa? Estilo, replicó, pero en sus ojos brilló una chispa, ligera, un poco desafiante. Inclinó la cabeza, observándome. Has cambiado. Ya no pareces, bueno, la amiga de mamá. Arqué una ceja y sorbí un poco de vino para ocultar la leve incomodidad. Hoy no soy la amiga de mamá, solo Rachel. Rachel, repitió, como probando la palabra. Durante toda la noche me sorprendí mirándolo. Cómo reía con Claire, cómo ajustaba el objetivo de la cámara con tal concentración que parecía un ritual. No era algo romántico, más bien curiosidad, como cuando encuentras una carta vieja en un cajón y quieres saber qué dice. Cuando regresé a casa, Henry estaba en su sillón, hojeando un libro sobre la batalla de Gettysburg. ¿Te divertiste?, preguntó sin levantar la vista. Claire, como siempre, hizo un espectáculo. Respondí, quitándome los zapatos. Estaba su hijo, Lucas. Ya no es ese niño. Henry asintió, pasando de página. El tiempo no pide permiso. Me quedé de pie junto a la ventana, escuchando cómo la lluvia tamborileaba en la cornisa. Algo se agitó en mi pecho. No ansiedad, no deseo, sino una pregunta silenciosa que aún no podía formular. Pasaron unos días después de la fiesta en casa de Claire, y volví a mi rutina. Bocetos para clientes, café de máquina, plazos que respiraban en mi nuca. Mi escritorio en el estudio estaba cubierto de muestras de telas y catálogos de pintura. Trabajaba en un proyecto para una pareja joven que quería vibra escandinava, pero con alma. Todo era como siempre, pero en mi cabeza giraba esa conversación con Lucas. Sus palabras sobre mis OK
se habían quedado conmigo como un hilo suelto en el suéter. Por la noche, mientras revisaba el correo, llegó un mensaje al teléfono. Una foto de la fiesta. Yo riendo, con una copa en la mano, la luz de las velas suavizando mi rostro. Pie de foto. Te ves bien cuando no estás pensando en el trabajo. Lucas. Sonreí sin esperarlo y escribí. Gracias. Eso debía ser todo. Pero un minuto después contestó. Trabajo cerca. Me apetece un café. ¿Te unes? Me quedé mirando la pantalla. Rechazar sería fácil. Tenía 1000 cosas pendientes. Y además, ¿qué sentido tenía tomar café con el hijo de mi amiga? Pero algo en su invitación, directa, sin rodeos, me llevó a escribir dónde y cuándo. Nos encontramos en una diminuta cafetería, transformada de un viejo garaje. Las paredes estaban revestidas de madera sin tratar. El olor a café se mezclaba con la humedad del aire. Lucas ya estaba sentado en una mesa. Frente a él, un café negro y un portátil cubierto de pegatinas de cámaras analógicas. Alzó la vista al verme entrar y asintió, como si nos viéramos todos los días. «De verdad viniste», dijo, apartando una silla para mí. «Tú de verdad me invitaste», respondí, sentándome. Mi latte olía a vainilla, y de pronto me sentí un poco más valiente de lo habitual. Me habló de sus pequeños documentales. Filma a gente común, fontaneros, conductores de autobuses escolares, dependientas de tiendas de carretera. Cuando hablas con ellos es como ver el mundo sin filtros. Todo es real, incluso si está sucio. Lo escuchaba, girando la taza entre las manos. Mi realidad son los tonos de gris, perfectamente elegidos para el salón de alguien. Todo bajo control, la temperatura justa. Él se inclinó un poco, su codo apenas tocó la mesa. Tal vez solo necesitas abrir una ventana, sentir el aire frío. Sonreí, pero sus palabras tocaron más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir. No era un coqueteo, era un desafío, como si viera en mí algo que yo misma ocultaba tras listas de tareas. Charlamos durante 1 hora. Él me contó sobre un viejo conductor de autobús que cada mañana llevaba consigo una foto de su esposa fallecida. Yo, sobre una clienta que pedía el color de la felicidad para su dormitorio, pero no sabía explicar cuál era. Al despedirnos, Lucas dijo, «No eres como pareces en las fiestas». «¿Y cómo soy?», pregunté, abrochándome el abrigo. Sonrió, pero no respondió. Solo asintió y se fue bajo la lluvia. Esa noche, acostada en la cama, escuchaba la respiración suave de Henry a mi lado. Su mano reposaba sobre la sábana, cálida y pesada, como un ancla. Pero yo pensaba en el café, en Lucas, en cómo me miraba. No como a la esposa de un profesor o la amiga de su madre, sino como a alguien que todavía tiene la oportunidad de sorprenderse a sí misma. La semana pasó como una mañana gris en Seattle, rápida y sin bordes marcados. Me sumergí en el proyecto, la reconfiguración de un loft para un cliente. Mis días olían a café y virutas de lápiz, y mis noches, a los libros de Henry y nuestros rituales silenciosos. Pero aquella tarde con Lucas en la cafetería dejó un eco en mí, como una piedra arrojada al agua que todavía envía ondas. Henry y yo teníamos nuestro él y ella contra el mundo. Nuestro código para una noche en la que pedimos sushi, ponemos una película vieja y fingimos que el mundo afuera no existe. Esta vez fue Casablanca, porque a Henry le encanta cómo Bergman mira a Bogart, como si en su mirada sostuviera toda una guerra. Comíamos sushi, envuelto en papel de soja. Henry últimamente evitaba el arroz. Decía que su estómago se rebelaba. Yo ordené los rollos en el plato. Él sirvió 2 copas de Sauvignon Blanc. «¿Estás como ausente hoy?», dijo sin apartar la vista de la pantalla, donde Rick estaba dejando ir a Ilsa.
Encogí los hombros, jugueteando con el palillo de bambú. Solo pensaba. Se giró. Sus cejas grises se alzaron levemente. ¿En qué? En mí, respondí. Y era verdad, aunque no toda. No quería ahondar más. No delante de él. No en ese momento. Henry asintió, como si eso explicara todo. Bueno, eso es seguro. Sonrió, pero no como antes, cuando su sonrisa podía llenar toda la habitación. Esta era contenida, como la de alguien que sabe que es mejor esperar que discutir con la tormenta. Lo miré. Sus manos sosteniendo la copa, las arrugas junto a sus ojos, que una vez contaba como páginas de mi libro favorito. Henry no era frío ni distante, solo que se había instalado en el silencio. En algún momento, con los años, dejó de discutir, de desafiar, incluso de bromear como solía. Y no podía decir cuándo pasó eso, cuando su presencia se volvió fondo en vez de melodía. La película terminó y nos quedamos en la oscuridad. Solo la luz de la cocina dibujaba un rectángulo en el suelo. Pensé en Lucas, no en él como persona, sino en cómo sus palabras sobre la corriente de aire me hicieron sentir que mis paredes no eran tan sólidas. No se trataba de traición ni de deseo. Se trataba de mí, de haber olvidado, tal vez, cómo ser alguien más allá de esposa, diseñadora, amiga. ¿Estás bien? Henry colocó su mano sobre la mía. Su palma era cálida, familiar. Sí, dije, apretando sus dedos. Solo pienso mucho. No hizo más preguntas. Henry nunca preguntaba si yo no empezaba primero. Y en ese momento no sabía si agradecerle por eso o desear que me obligara a hablar. Los días fluían densos pero imperceptibles. Me sumergí en el trabajo, bocetos finales para el loft, correcciones de los clientes, muestras interminables de papel tapiz. Pero la conversación con Lucas en la cafetería había dejado una huella, como un leve aliento sobre un vidrio que no se desvanece. No pensaba en él constantemente, pero sus palabras, sobre el frío que se cuela por una ventana abierta, volvían en los momentos silenciosos, cuando me quedaba sola con mis pensamientos. Una noche, mientras estaba sobre el maquetero, el teléfono se encendió. Un mensaje de Lucas. Hay una exposición. Creo que te gustaría. Mañana, 19 horas. ¿Vienes? Sin emojis, solo esa franqueza que obligaba a responder. Dudé. Mis dedos vibraban sobre el teclado. No era un café después del trabajo. Era algo más, un paso fuera de lo habitual. Pero escribí. De acuerdo. ¿Dónde? La exposición se hacía en un antiguo almacén donde antes se construían yates. Ahora olía a óxido y barniz fresco, y las paredes estaban cubiertas de pantallas. En lugar de cuadros, había entrevistas en video, proyecciones, sonidos. Una artista de Idaho mostraba zapatos gastados de ancianos, filmados en primer plano. Lucas estaba junto a mí, con un vaso plástico de vino en la mano, y miraba la pantalla con una atención silenciosa. ¿Qué historia es esta? Pregunté, señalando un video donde una mujer mayor contaba sobre su primer par de zapatos. Es sobre lo que nos mantiene de pie, respondió sin apartar la vista del video. Sobre cómo seguimos caminando, incluso cuando todo está en contra. Asentí, sintiendo cómo sus palabras se asentaban profundo. Seguimos adelante. Él me mostraba sus piezas favoritas, pasando fotos en su teléfono, imágenes de sus rodajes, donde la gente común parecía heroína de epopeya. Su voz cobraba vida cuando explicaba por qué eligió tal o cual encuadre. Noté cómo se inclinaba un poco al hablar, cómo su mano apenas rozaba la mía al pasarme el teléfono. No era intencional, pero sentí ese calor inesperado. ¿Alguna vez pensaste en filmar? Preguntó cuando nos detuvimos,
frente a una instalación de lámparas titilantes. Yo creo espacios, no historias, respondí, pero mi voz sonó insegura. Mi trabajo es que todo esté en su lugar. Me miró. Sus ojos se entrecerraron, como si viera algo que yo no percibía. ¿Y si lo que quieres es que todo se desplace de su lugar? Reí, pero la risa fue suave, casi frágil. ¿Siempre eres así? ¿Directo? Solo cuando veo a alguien escondiéndose tras muros bonitos. Nos quedamos allí, entre luces parpadeantes y voces apagadas de los demás visitantes. Sentí que algo en mí se movía. No era romance ni rebeldía, sino un deseo callado de permitirme ser algo más que diseñadora, esposa, amiga, alguien que no teme al cambio. Cuando salimos, la lluvia apenas caía. Lucas encendió un cigarrillo, soltó el humo en el aire. ¿Te gustó? Sí, dije, y era cierto. Pero todavía no sé por qué. Sonrió, lanzó la colilla a un charco. Eso ya es un comienzo. Esa noche tardé en dormir. Henry dormía. Su respiración era uniforme, como siempre. Pero yo miraba al techo, pensando en cómo Lucas me había mirado, no como a Rachel que lo controla todo, sino como a una persona que puede permitirse no saber qué vendrá después. La mañana en Seattle era húmeda, como siempre, pero me desperté con la sensación de que el aire pesaba un poco menos. La exposición con Lucas me había dejado un regusto, no inquietante, pero sí inquieto, como si me hubiera probado una prenda ajena y resultara ser de mi talla. Intenté volver a lo habitual: café, bocetos, negociaciones con clientes sobre la textura de los sofás, pero mis pensamientos regresaban a cómo Lucas hablaba del desplazamiento, a su mirada que parecía ver en mí más de lo que yo veía. Claire me llamó al mediodía, su voz enérgica, como siempre, cuando proponía algo espontáneo. Yoga, mañana a las 10. Sin excusas, Rachel. Tienes que mover esos huesos. Acepté, porque no se le discute a Claire. Ella es como un huracán que barre todos tus, quizá en otra ocasión. El estudio de yoga olía a sándalo y sudor. Extendimos nuestras esterillas. Claire charlaba sobre su nueva dieta, sobre cómo su jefe volvió a hacer un drama con un informe. Yo la escuchaba, asentía, pero mi mente estaba en otra parte. Después de la clase, en el vestuario, de pronto cayó, atándose los zapatos más lento de lo habitual. Sentí que la conversación que venía no sería sobre dietas. Rachel, empezó sin mirarme. ¿Te has dado cuenta de que Lucas te menciona seguido últimamente? Me quedé quieta, el suéter en las manos. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Me mandó una foto de la fiesta. Nos vimos una vez a tomar un café. Nada especial. Claire alzó la mirada, sus ojos afilados como una hoja, pero sin hostilidad. Me habló de ese café y de una exposición. Lucas no es de los que llevan a cualquiera a sus cosas. Solo conversamos, dije cerrando mi bolso. Es interesante, tiene una forma distinta de ver las cosas. Se puso de pie, cruzando los brazos. Es lo bastante adulto para saber lo que hace Rachel, y tú no eres tonta. Veo cómo reaccionas cuando oyes su nombre. Abrí la boca para negar, pero las palabras se atoraron. Su tono no era acusador, era preocupado, y eso dolía más. Aparté la mirada, fijándome en una grieta en el azulejo del suelo. Claire, no es lo que piensas, logré decir al fin. No, no se trata de él. ¿Entonces de qué? Dio un paso más cerca. Su voz bajó. Te conozco desde hace 20 años, y nunca te vi tan desorientada. Suspiré, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Tal vez solo estoy cansada de ser siempre Rachel, la que lo tiene todo bajo control. Tal vez quiero, no sé, darme permiso de algo nuevo.
Claire me miró largo rato, como buscando una respuesta que yo misma no tenía. Solo cuídate, dijo por fin. No por mí ni por Henry, por ti. Salimos del vestuario en silencio. Afuera me abrazó como siempre, pero sentí que entre nosotras se había posado una sombra. No de desconfianza, sino de comprensión, que algunas cosas ya no serían como antes. Esa noche me senté en mi estudio, mirando el boceto del loft. Las líneas eran claras, bien pensadas, pero de repente me encontré deseando dibujar algo que no encajara en ningún plan. Después de hablar con Claire, sentí como si alguien hubiera dejado una puerta abierta en mi mundo cuidadosamente diseñado. Sus palabras, no una acusación, sino una advertencia, zumbaban en mi cabeza como el murmullo lejano de la ciudad. Intentaba volver a la rutina, reuniones con clientes, elegir tonos de pintura para las paredes, cenas con Henry. Pero algo había cambiado. No afuera, dentro de mí. Lucas no escribió, y yo me decía que eso era lo mejor. Pero su silencio era más ruidoso de lo que esperaba. Un día, trabajaba en el balcón de la oficina, revisando planos para un nuevo proyecto. Lloviznaba. El aire olía a asfalto mojado. Oí pasos y me giré. Lucas estaba junto a la puerta, con una chaqueta vaquera, el cabello húmedo cayéndole sobre los ojos. No había mensaje, ni llamada. Simplemente apareció. ¿Qué haces aquí?, pregunté, dejando el tablet a un lado. Mi voz sonaba tranquila, pero algo en mi interior se encogió. Pasaba cerca, dijo, apoyándose en la barandilla. Te vi por la ventana. Pensé en subir. Lo miré, intentando descifrar qué se escondía tras esa naturalidad. No sonreía, pero sus ojos estaban atentos, como buscando una respuesta en mí. Lucas, empecé, con las manos en los bolsillos para ocultar el temblor. No sé qué estás intentando hacer. Apartó la vista, observando la ciudad desdibujada por la lluvia. No quiero que sea solo un nombre en mis contactos, o una firma bajo fotos viejas. Respiré hondo, sintiendo cómo sus palabras caían como piedras al agua. Soy mayor que tu madre. ¿Lo entiendes? Se volvió hacia mí. Su rostro estaba abierto, sin rastro de juego. ¿Crees que no lo sé? No necesito que seas otra persona. Me gustas tú. No era una declaración. No había drama, ni presión. Solo verdad, desnuda, como un cable al descubierto. Me quedé allí de pie, escuchando el golpeteo de la lluvia en el techo, sin saber qué decir, porque una parte de mí, esa que escondía tras bocetos perfectos y veladas tranquilas con Henry, quería que él se quedara. Estás complicando todo, dije al fin, mirando mis zapatos. Quizá necesitas complicaciones, respondió en voz baja, para recordar que no solo decoras hogares ajenos. No esperó respuesta, solo asintió, como si ya hubiera dicho todo, y se fue. Me quedé apoyada en la barandilla, sintiendo como algo en mí crujía. No se rompía, sino que se abría paso, como paredes que piden más espacio. Esa noche volví tarde a casa. Henry leía en la sala, las gafas deslizándose por el puente de su nariz. Me miró por encima del libro. «Estás empapada», dijo, señalando mi abrigo. «Lluvia», respondí, limpiando las gotas de mi rostro. Pero sabía que no era la lluvia lo que me había dejado así, confusa, viva y un poco asustada de permitirme sentir. Lucas no escribió durante algunos días, después de nuestro encuentro en el balcón, y yo me repetía que eso era lo correcto. Mi trabajo me absorbía, terminaba proyectos, discutía con clientes sobre matices de verde, revisaba muestras de madera. Pero sus palabras, quizá necesitas complicaciones, seguían allí, como un libro que evitaba abrir. No lo buscaba, pero cuando envió un mensaje, estoy grabando una entrevista en un taller mecánico. ¿Quieres ver cómo lo hago?,
No dudé. Escribí. ¿Cuándo? El taller estaba en las afueras de Seattle, en un barrio donde el asfalto se resquebrajaba y el aire olía a aceite y metal. Lucas estaba junto a una camioneta vieja, ajustando la cámara. Su protagonista, un hombre de unos 70 años, con manos llenas de callos, contaba sobre su primer coche, cómo lo arreglaba de noche para llevar a su hija a la escuela. Yo estaba sentada en una silla de plástico entre gatos hidráulicos, con un termo de café caliente que Lucas había traído. Él no me prestaba atención, concentrado por completo en la grabación, pero su presencia era palpable, no invasiva, sino de esa que hace que todo alrededor parezca más definido. Cuando terminó la entrevista, el hombre le estrechó la mano a Lucas y se fue. Nos quedamos solos entre herramientas y olor a gasolina. Lo miré, limpiaba el lente de la cámara, sus movimientos lentos, casi meditativos. ¿Por qué me invitaste?, pregunté, sosteniendo el termo como si pudiera protegerme de la respuesta. Alzó la vista. Su mirada era directa, sin rodeos. Porque pareces alguien que quiere estar aquí, y no en su estudio perfecto. Aparté la vista, sintiendo cómo sus palabras tocaban algo que yo había mantenido encerrado. Quizá solo estoy cansada de lo perfecto, asintió, como si fuera la confesión más natural del mundo. Vamos, quiero mostrarte algo. Fuimos a su casa, un apartamento pequeño en un edificio donde las escaleras crujían y las paredes estaban cubiertas de fotos en película. Lucas encendió una lámpara, sacó su portátil y me mostró un borrador de su último video, sobre ese mismo taller. Me senté en su sofá, él a mi lado, pero entre nosotros había distancia, no física, sino esa que surge cuando dos personas saben que están cerca del borde. Cuando el video terminó, dije, es hermoso, haces que ellos sean reales. ¿Y tú qué quieres, Rachel? Su voz era baja, pero no suave. No del trabajo, no de Henry. ¿De ti? Suspiré, sintiendo cómo la pregunta caía dentro de mí como una piedra en un pozo. Quiero no tener miedo, no esconderme detrás de lo que ya conozco. Me miró y en sus ojos no había juicio, ni expectativa. Entonces dátelo. Me quedé. No hubo besos, ni caricias, ni eso que la gente imagina cuando escucha "se quedó". Nos acostamos en su cama angosta, mirando al techo, escuchando cómo la lluvia golpeaba las ventanas. Entre nosotros había calor, no de deseo, sino de presencia. Sentí que podía respirar sin justificar quién era ni qué debía ser. ¿No te da miedo que esto no lleve a ninguna parte?, pregunté, mirando una grieta en el techo. ¿Y a ti no te da miedo que sí lo haga?, respondió, y escuché una leve sonrisa en su voz. No contesté, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de tener una respuesta. La noche en casa de Lucas me dejó una sensación como de haber tocado algo vivo, sin saber aún si era una planta o un cable con corriente. Volví a mi vida, a los bocetos, las reuniones con clientes, las cenas con Henry. Pero ahora todo parecía ligeramente desplazado, como si alguien hubiera movido los muebles de mi interior unos centímetros. No sentía culpa, porque nada había pasado, pero sabía que había cruzado un límite, no físico, sino ese que separa lo conocido de lo incierto. Aquella noche, Henry preparaba su pasta favorita con anchoas. La cocina olía a ajo y aceite de oliva. La radio sonaba con jazz suave. Yo estaba sentada en la mesa, hojeando un catálogo de telas, pero mis pensamientos estaban en otro lado. Henry estaba frente a la estufa, revolviendo la salsa con sus movimientos pausados de siempre. Rachel, dijo sin volverse, sé que hay alguien.
Me quedé inmóvil, el catálogo casi resbalando de mis manos. Su voz era tranquila, sin rastro de enojo, y eso lo hizo aún más difícil de soportar. Abrí la boca, pero las palabras no salían. Se giró, con la cuchara de madera en la mano. Sus ojos, tras las gafas, eran atentos pero sin dureza. No soy tonto. Últimamente estás diferente. No sé quién es, pero veo que no solo estás trabajando hasta tarde. Apreté los puños bajo la mesa. Henry, no es lo que piensas. Levantó una ceja, pero no me interrumpió. Dejó la cuchara a un lado, se sentó frente a mí. Entonces, ¿qué es? Porque te veo mirar a través de mí, incluso cuando estamos juntos. Inhalé hondo, sintiendo la verdad golpear en la garganta. No se trata de otra persona, se trata de mí. Estoy intentando entender quién soy. Asintió. Su rostro seguía sereno, pero noté cómo sus dedos se aferraban apenas al borde de la mesa. ¿Y esa persona te ayuda a entenderlo? Aparté la mirada, enfocándome en una gota de salsa caída en la encimera. Él me obliga a hacerme preguntas, pero no quiero destruir lo que tenemos. Henry guardó silencio, y esa pausa pesó más que cualquier palabra. Luego se levantó y volvió a la estufa. Si esto es solo un episodio, puedo soportarlo. Pero si quieres ir más allá, dímelo. No voy a retenerte a la fuerza. No quiero irme a ningún lado, dije, y era verdad, al menos en ese momento. Asintió, retomando la cuchara. Está bien. Cenamos la pasta, hablamos de su clase, de mis clientes, como si nada hubiera pasado. Pero noté cómo me miraba, no con reproche, sino con una calma vigilante, como si esperara que yo misma entendiera lo que estaba haciendo. Y eso me asustaba más que cualquier pelea, porque Henry no peleaba. Simplemente estaba, como un faro que sigue encendido, incluso si el barco elige otro rumbo. Esa noche, acostada en la cama, escuché su respiración constante. Mi mano descansaba sobre la sábana, pero no lo tocaba. Pensaba en Lucas, en cómo dijo «dátelo», y en cómo Henry, tal vez, me veía mejor de lo que yo misma podía. La conversación con Henry me dejó la sensación de estar parada sobre hielo fino. Aún no se rompía, pero ya crujía bajo mis pies. Intentaba volver a lo de siempre: negociaciones con clientes, elección de alfombras, tardes en que leíamos en silencio, cada uno su libro. Pero las palabras de Lucas y la mirada de Henry, que veía más de lo que yo quería mostrar, no me dejaban en paz. Sentía que caminaba entre dos mundos, y ninguno era realmente mío. Claire escribió por la mañana. Almuerzo, sábado, sushi bar en Pike. Sin excusas. Su tono era el de siempre, imperativo, pero cálido. Y acepté, aunque sabía que la conversación no sería sencilla. No hablábamos desde aquel día en el vestuario, y su silencio había sido más elocuente que cualquier reproche. El sushi bar era ruidoso. Olía a jengibre y salsa de soja. Claire ya estaba sentada en la mesa, con un vaso de hielo y limón frente a ella. Me había pedido un té verde sin azúcar, como siempre, recordando mis hábitos mejor que yo misma. Hablamos de trivialidades: su nuevo corte de pelo, mis clientes que no podían decidir entre azul y gris, pero veía que esperaba el momento justo. Rachel, dijo finalmente, apartando el plato con rolls, no quiero jugar a los secretos. Sé que estás viendo a Lucas. Apreté mi taza de té. El calor quemaba los dedos. Nos vimos, pero no es lo que piensas. Se inclinó hacia mí, sus ojos atentos pero sin enojo. Entonces, ¿qué es? Porque veo cómo él habla de ti, cómo tú has cambiado. Y no quiero perder a ninguno de los dos por lo que sea que esto sea. Aparté la mirada, fijándome en el camarero que llevaba un plato de tempura. Claire, no se trata de él. Se trata de mí. Estoy intentando entender qué quiero,
además de que todo esté bien. Suspiró. Sus hombros bajaron, como si soltara una carga. ¿Crees que no lo entiendo? Yo también quise 1000 veces dejarlo todo y escapar a un lugar donde nadie supiera quién soy. Pero tú no estás sola en esta historia, Rachel. Está Henry, estoy yo, está Lucas. Lo sé, dije en voz baja, y no quiero hacerle daño a nadie. Entonces elige algo. Su voz se volvió firme. No te mientas diciendo que solo te estás buscando, porque esto ya no es solo tu viaje. Asentí, sintiendo cómo sus palabras caían en mí como piedras. No me juzgaba, no gritaba, me pedía honestidad, y eso dolía más. Terminamos de almorzar. Hablamos de su trabajo, de una nueva serie que estaba viendo, pero entre nosotras quedó algo sin decir, no una pelea, sino la conciencia de que algunas grietas no se cierran solas. Al despedirnos, Claire apretó mi mano. Eres mi familia, Rachel, pero no puedo quedarme mirando cómo caminas al borde del abismo. Volví a casa y me senté en mi estudio. Tenía los bocetos delante, pero no podía concentrarme. Pensaba en Claire, en sus palabras, en que elegir no siempre es decidir hacia dónde ir, sino aceptar qué estás dispuesta a dejar atrás. Después del almuerzo con Claire, sentí como si alguien hubiera apagado la luz en la habitación donde intentaba encontrarme a mí misma. Sus palabras, elige algo, no me dejaban tranquila, pero yo no sabía qué elegir, porque ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Volví al trabajo, a Henry, a las noches conocidas, pero todo me parecía ajeno, como si estuviera usando la vida de otra persona. Lucas era parte de ese desplazamiento, pero no su causa, y aún así sabía que no podía seguir caminando sobre la cuerda floja. Esa noche, Lucas escribió: «Nos vemos. Hay un lugar que te gustaría». Miré la pantalla largo rato, sintiendo cómo sus palabras me acercaban de nuevo a ese borde del que intentaba alejarme. Pero después de Claire, después de Henry, después de todas mis propias dudas, escribí: «Hoy no». No se trataba de la cita, sino de entender que no podía seguir avanzando sin haberme encontrado primero. Pasaron los días. Me sumergí en un proyecto para un cliente. Elegía lámparas, cerraba presupuestos. Henry era como siempre. Leía sus libros, preparaba café por la mañana. A veces me miraba como quien comprueba si algo aún está en su sitio. No volvimos a hablar de aquella conversación sobre alguien más, pero yo sabía que él no la había olvidado. Claire no llamaba, y yo no me atrevía a escribirle primero. La vida volvió a su ritmo tranquilo, pero esa calma era como la superficie de un lago bajo la cual se esconde una corriente. 3 semanas después, Lucas volvió a aparecer. Salía de la oficina, abrochándome el abrigo, cuando lo vi allí. Estaba bajo un farol, con la misma chaqueta vaquera, las manos en los bolsillos. Lloviznaba, y su pelo estaba mojado. «¿Qué haces aquí?», pregunté, deteniéndome a unos pasos de él. Mi voz sonó serena, pero el corazón me dio un golpe inesperado. «No quiero hacer una escena», dijo, mirándome a los ojos. «Solo quería verte». Suspiré, sintiendo cómo su presencia tiraba de mí hacia todo eso de lo que había tratado de alejarme. «Lucas, no puedo explicarte nada, porque ni yo misma lo sé». Asintió, como si eso fuera justo lo que esperaba oír. «No busco explicaciones. Solo dime, ¿sigues viva? ¿O ya volviste a esconderte en tus bocetos perfectos?» Sonreí con amargura. «Viva, pero quizás solo a medias». Dio un paso más cerca, pero no me tocó. «Si algún día quieres estar viva del todo, sabes dónde encontrarme». Se fue, su silueta se desdibujó bajo la lluvia. Me quedé allí, viéndolo alejarse,
y sentí cómo el vacío en mi pecho se hacía más pesado. No por él, sino por el miedo que tenía de permitirme ser eso de lo que él hablaba. Una mujer viva, aunque no supiera hacia dónde iba. Pasaron 2 meses. Lucas se fue a San Francisco a filmar una serie sobre cuidadoras. Me enteré por una publicación suya en redes sociales, donde compartía una imagen de una anciana sosteniendo la mano de alguien. Yo no le escribí, y él no rompió mi silencio. Pero su ausencia se notaba, como ese espacio vacío en una estantería donde antes estaba tu libro favorito. Yo me quedé con Henry. Nuestras noches seguían igual que antes. Él leía, yo hojeaba catálogos, tomábamos vino y hablábamos de cosas pequeñas. Pero aquella conversación sobre alguien más no desapareció. Se quedó suspendida entre nosotros como polvo que no ves, pero flota en el aire. Henry no preguntaba, y yo no comenzaba. A veces sorprendía su mirada, no acusadora, sino serena, como si esperara a que yo decidiera qué hacer. Claire no perdonó del todo, pero tampoco se alejó. Hablábamos por teléfono una vez al mes, sobre el trabajo, sobre su nuevo pasatiempo, la cerámica. Nunca mencionábamos a Lucas, pero sabía que en mi voz contenida ella leía más de lo que yo decía. ¿Estás bien?, preguntaba al final de cada llamada. Sí, respondía yo. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. La vida volvió a su ritmo habitual. Proyectos, clientes, cenas. El loft que diseñaba se terminó. Los clientes enviaron una foto de ellos tomando café en su nueva sala, y sentí un orgullo silencioso. Pero en mi estudio apareció un cuaderno nuevo, no para trabajo, sino para mí. Dibujaba allí cosas que no eran interiores, líneas sin propósito, formas sin necesidad de gustar a nadie. Eran mías, y eso bastaba. A veces salía al balcón de la oficina y miraba Seattle, empapada de lluvia. Pensaba en Lucas, no como en una oportunidad perdida, sino como en alguien que me mostró que puedo permitirme no saber. Pensaba en Henry, que no luchó por mí, pero se quedó dándome espacio. En Claire, que me quiso incluso cuando la decepcioné. Y en mí misma, una mujer que aprendía a no ser solo la suma de sus roles. Una noche dibujé un árbol en el cuaderno, torcido, con ramas que iban en distintas direcciones. No era perfecto, pero estaba vivo. Cerré el cuaderno y me fui a casa, donde Henry preparaba pasta. Me miró y sonrió. «Hoy te ves más tranquila», dijo. «Quizás solo estoy aprendiendo a no tener miedo», respondí, y él asintió, como si entendiera. La vida no es elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Es una serie de permisos, permitirte dudar, sentir, no estar segura. Yo estaba en el balcón de mi vida y aprendía a no desaparecer.